hacia los vértices de la realidad, el agua y el abismo en dos cuentos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es considerado el padre del relato policíaco moderno, autor de títulos tan conocidos como Los crímenes de la calle Morgue o El corazón del actor. Escribió también relatos ambientados en el medio acuático, como pueden ser Un descenso al Maelstrom, manuscrito hallado en una botella o la narración de Arthur Gordon Pym. El líquido elemento juega un papel determinante en el imaginario del norteamericano. De hecho, su importancia en la obra poética es palpable, y dentro de la obra narrativa, más concretamente en los denominados relatos marineros, el agua es el eje vertebrador de las historias. En conjunto, en toda su obra puede rastrearse una semántica primordial del agua, porque en la imaginación de Poe el líquido elemento es un superlativo, una sustancia madre. Por este motivo, el presente trabajo se propone abordar el estudio del agua en los cuentos manuscrito hallado en una botella y Un descenso al Maelstrom. A través de este trabajo también veremos cómo el agua se configura como una puerta de entrada al universo de sentido propuesto por el autor, que es un elemento privilegiado en torno al cual se articula la gramática narrativa y que a través de ella se produce un planteamiento de una dialéctica de lo abismal, tan característica de la narrativa poeniana, y que en ella el autor consigue anudar fascinación y terror a partes iguales. Las temáticas asociadas al agua que vamos a encontrar en estos relatos van a ser la muerte, la exploración de los límites, el horror de lo sublime, la fascinación por el abismo y el paso del tiempo. Comencemos con Un descenso al Maelstrom. Es cierto que Poe no es Melville y que escribe sus narraciones marineras a partir de relatos ajenos y de la sugestión, pero también es verdad que aquí consigue crear una atmósfera muy precisa desde las primeras líneas del relato. Un descenso al Maelstrom es un texto de marcado tinte romántico, porque describe un paisaje marino muy del gusto decimonónico. También es un relato raro dentro de la obra de Poe, porque parece como si la salvación del personaje viniera a representar también la salvación del autor de su propio remolino y de sí mismo. Se publicó en 1841 y aunque no es uno de sus relatos más conocidos, sí que figura entre las piezas preferidas de Jorge Luis Borges. La línea argumental es sencilla. Un viejo pescador relata a un visitante su escalofriante experiencia en las costas de Noruega. Es un superviviente del Maelstrom, un fenómeno acuático que se produce en esas costas. Es un inmenso vórtice, un inmenso remolino abierto en las entrañas de la tierra y que absorbe todo lo que se halla cerca. La morfología del agua que vamos a encontrar en este relato es una descripción externa y una descripción interna del relato. La descripción externa nos la proporciona el narrador de primer nivel cuando nos dice que era una pulida, brillante y tenebrosa pared de agua, que giraba y giraba vertiginosamente con un movimiento oscilante y tumultuoso, produciendo un fragor horrible entre rugido y clamoreo. La descripción interna la obtenemos del superviviente, del pescador, y dice: nunca olvidaré la sensación de pavor, espanto y admiración que sentí al contemplar aquella escena, un embudo de vasta circunferencia y prodigiosa profundidad, cuyas paredes perfectamente lisas hubieran podido creerse de ébano. Los temas presentes en este relato son la belleza de lo terrible, por supuesto, la muerte, puesto que muere el hermano del pescador que le acompaña durante la experiencia. El paso del tiempo es un tema importante siempre asociado al agua y nos lo confiesa de esta manera. Bastó algo menos de un día para que estos cabellos negros como el azabache se volvieran blancos. Debilitáronse mis miembros y tan frágiles quedaron mis nervios que tiemblo al menor esfuerzo y me asusto de una sombra. Y también la curiosidad por los límites, cuando confiesa: sentí el deseo de explorar sus profundidades, aun al precio del sacrificio que iba a costarme. Pasemos ahora a hablar de manuscrito hallado en una botella. Fue publicado en 1833 y es un relato polisémico, lleno de aristas y abierto a las más dispares interpretaciones. En él horror y fascinación se conjugan a partes iguales para escribir una crónica del tormento sufrido en el infierno líquido. Manuscrito hallado en una botella nos recuerda también nuestra indefensión ante la fuerza nunca domeñable del agua y nos hace conscientes de nuestra pequeñez frente al universo. Su línea argumental es también sencilla, como en Un descenso al Maelstrom. Es un relato narrado en primera persona en donde se cuenta que el narrador se embarca para una travesía de recreo y tras una terrible tempestad naufraga. Es recogido por otra nave, que va habitada por una tripulación anciana que habla una lengua desconocida. En esta segunda nave les sobreviene una segunda tempestad que les conduce a las cercanías del Polo Sur y terminan naufragando en los confines del mundo conocido. Por lo tanto, el relato que está leyendo el lector es el mensaje en una botella que el narrador arroja al agua en un gesto desesperado antes de sucumbir. La morfología del agua que encontramos en este relato es una primera tempestad y un naufragio.
Dice: el desmelenado navío corrió a una velocidad que desafiaba toda medida, impulsado por sucesivas ráfagas que, sin igualar la violencia de la primera, eran sin embargo más aterradoras que cualquier otra tempestad que hubiera visto antes. Después se produce la caída al abismo. Sobreviene una segunda tempestad y la nave se encamina al polo sur, en donde el narrador confiesa ver a una legua a cada lado que alcanzan a verse intervalos y borrosamente gigantescas murallas de hielo que se alzan hasta el desolado cielo y que parecen las paredes del universo. Después encontramos un segundo naufragio cuando dice: nos precipitamos en el torbellino y entre el rugir, el aullar y el tronar del océano y la tempestad, el barco se estremece, oh Dios, y se hunde. Las temáticas presentes van a ser una vez más la belleza de lo terrible, la muerte, puesto que el narrador y toda la tripulación perecen, la exploración de los límites, porque el narrador confiesa que sobre mi desesperación predomina la curiosidad de penetrar en los misterios de estas horribles regiones, y el paso del tiempo. La segunda nave y su tripulación parecen tener cientos de años. El barco y todo lo que contiene está impregnado por el espíritu de la vejez. Como conclusiones podemos apuntar que el agua es el elemento vertebrador de estos relatos, que se configura como una frontera entre este mundo y el del más allá, y que es el vehículo seleccionado para alcanzar los límites del mundo conocido. La sustancia acuosa se encuentra implicada en dos binomios macabros: agua-tiempo y agua-muerte. Además, se produce una iteración de determinadas imágenes acuáticas, como son la tempestad, el abismo y el naufragio. Son fenómenos acuáticos de violencia feroz e inusitada y que operan de manera simbólica, porque apuntan a la importancia que lo alterno, lo contradictorio y lo desconocido tienen para su escritor. En concreto, la imagen del abismo que aparece en ambos cuentos y que representa ese lugar en el que todo se acaba y que todo se regenera. En conclusión, desde mi punto de vista, estos relatos podrían considerarse como relatos oscilantes, puesto que basculan entre el horror, la locura y la curiosidad de lo sublime. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.